Muy buenas tardes. Muchas gracias al académico José Jala Becherem por esta invitación que le ha hecho a la Academia Mexicana de Cirugía, a la cual me honro en presidir. Académicos, académicas y público en general. Esta sesión conjunta tiene por nombre Cirugía y Medicina, Historia y Movimiento. Tenemos tres invitados muy distinguidos. Me permitiré presentar al primero de ellos, que es el académico doctor José Antonio Carrasco Rojas. El doctor Carrasco Rojas fue presidente de la Academia Mexicana de Cirugía en el bienio 2007-2008. Es también expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. También exsecretario de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es cirujano en el Hospital Ángeles de Pedregal de la Ciudad de México. Quiero comentar que a él le debemos que nuestra academia cuente con una obra emblemática de Andrea Vesalio, que la verdad, a pesar de los siglos que hay de por medio, sigue teniendo vigencia con nosotros. Esta obra, Humani Corporis Fabrica, es emblemática para nuestra academia porque gracias a la gestión que él hizo, tanto con la Biblioteca Palafoxiana de la Ciudad de Puebla y con la Fundación Banamex, se logró obtener un facsimilar. Estamos muy orgullosos de esta obra. Él va a tratarnos detalles de la misma. Igual el doctor Tapia va a extraer de aquí, desde la época de Vesalio hasta nuestra época actual. Académico Carrasco Rojas, le solicito nos comparta su conferencia. Sí, agradezco la honrosa invitación de la presidencia de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía para participar en este importante simposio sobre educación. El tema que se me ha conferido es Andrés Vesalio, de Humani Corporis Fabrica Libre Inceptum, y qué repercusión ha tenido en la educación de la cirugía. Sin duda, la anatomía, hoy con los desarrollos tecnológicos que tenemos a la mano, ha cambiado notablemente. A cualquier alumno, entender la tridimensionalidad de nuestro cuerpo era uno de los retos más grandes cuando estudiábamos medicina. Sin embargo, hoy con todos estos recursos, el mundo ha cambiado. ¿Qué fue lo que cambió la historia de la medicina? Sin duda, este libro que estamos viendo en pantalla, que es el libro de Andrés Vesalio de Humani Corporis Fabrica, y que se encuentra, afortunadamente, uno de ellos de la primera edición en la Biblioteca Palafoxiana en la ciudad de Puebla, en México. Remontémonos un poco hacia la historia de la medicina, y sin duda uno de los grandes precursores de todo lo que hoy vivimos fue Hipócrates, médico griego que transformó la educación, particularmente la medicina en todas sus esferas, que están acumuladas en una gran obra que es el Corpus Hipocrático. Como el tema es cirugía, me dedicaré exclusivamente a la cirugía. En el Corpus Hipocrático tenemos todo tipo de tratamientos quirúrgicos. Lo más importante fueron los principios básicos que Hipócrates estableció, en el que la observación y la metodología son muy importantes. Otro de los grandes líderes de la medicina y en particular de la cirugía fue Claudio Galeno, médico romano que vivió entre el siglo XXIX y 200, nació en Pérgamo, en Roma. Él era un agudo polemista,
Era un observador prudente, pensador original y autentario dogmático. Su obra se compiló en 500 tratados, de los cuales afortunadamente perduran todavía 83. Uno de los problemas en Galeno era que la enseñanza la hacía en forma de la anatomía, en forma comparativa, porque curiosamente, aunque los romanos establecían que los gladiadores lucharan inclusive con animales, por problemas religiosos no existía la oportunidad de poder estudiar los cuerpos de los humanos. No hay duda de que él fue un gran cirujano, no hay duda que conocía el cuerpo humano, puesto que era el cirujano de los gladiadores, muy consentido por Marco Aurelio. Aquí lo podemos ver en una de sus exposiciones en una clase de anatomía. En otras culturas también hubo desarrollo de la cirugía, y sin duda la cultura hindú es una de las más importantes, donde tenemos documentos que hablan muy claramente del desarrollo de la cirugía plástica, como en esta reconstrucción de nariz. Pero volvamos a nuestro país, a México. La Biblioteca Palafoxiana, que fue hecha por Juan de Palafox y de la cual estoy haciendo una presentación de esa bellísima sala de exposición, donde hoy se encuentran 50,000 volúmenes del siglo XVI al XVIII, es la que conserva un libro que hoy nos compete, de Andrés Vesalio. Quiero empezar a aclarar que cada obra o cada desarrollo de nuestra humanidad siempre está precedida de grandes hombres, como fue Juan de Palafox, quien tuvo la visión de juntar 7,000 volúmenes para hacer una biblioteca que, cuando él se tuvo que ir en 1646 de la Nueva España, hoy México, dejó esta biblioteca como una biblioteca pública para que no fuera destruida o alterada. Esta biblioteca, con los años, hasta el siglo XIX, fue recibiendo un gran sinnúmero de documentos, y hoy es uno de los tesoros de la humanidad reconocido como tal. Me remonto a otra época, a la Universidad de Padua. En la Universidad de Padua fue una de las instituciones más importantes en la historia de la humanidad. En el siglo XV al XVIII, como lo observamos ahí, fue un pilar en el desarrollo de la mayoría de las ciencias, particularmente de la medicina, donde Andrés Vesalio fue profesor de anatomía. Destaca tanto en la universidad que el primer título académico que recibió una mujer fue en filosofía en el 25 de julio de 1678. Esta universidad tuvo las mentes más brillantes de la ciencia en su momento, y quiero presentar aquí algunos de los que vivieron y que trabajaron como profesores en esa universidad. Destaco a Nicolás Copérnico, que era un contemporáneo de Vesalio, Galileo Galilei, William Harvey y Giovanni Morgani en la medicina. Esta es una pintura de un autorretrato de Andrés Vesalio, que muy interesante porque está en una de las universidades alemanas. Vesalio nació en 1514 en Bélgica, estudió en la Universidad de París y sin duda fue un gran destacado anatomista y un gran cirujano que transformaría a la humanidad. Muy preparado, de todo tipo, y eso quiero destacar en los tres personajes que hoy voy a hablar: en Galeno, en Vesalio y en Palafox. En agosto de 1536, esto es muy significativo porque ocurrió una guerra entre Carlos V y Francisco I, rey de Francia, y Vesalio tuvo que regresar a París. Él se dedicó a publicar la paráfrasis de los nuevos libros independientes de Racés, como una comparativa entre la medicina árabe con los métodos de los griegos. Vesalio tenía 22 o 23 años, y nos demuestra la grandeza de este personaje. Fue profesor en la Universidad de Padua desde los 23 años, y en una de las particularidades que sucedieron en su vida, que siendo un gran cirujano y profesor anatomista, el juez del Tribunal Criminal de Padua, Marco Antonio Costarini, le permitió disecar los cuerpos de los malhechores durante un año. Vesalio tomó esto como un gran reto y una gran destreza,
y se dedicó intensamente a trabajar en la disección para hacer la grandeza de su obra, como es Humani Corporis Fabrica. Quiero destacar algunas de las dificultades para ver la brillantez del trabajo, como fue la realización con las técnicas de xilografía en madera y inscripción que se realizaron para este libro. Este libro fue apoyado por un gran pintor, Jan Stephanus Calcar, de ahí proviene la palabra calcar, que usamos muchos de nosotros en nuestra generación, quien lo ayudó a desarrollar. Él era alumno de Tiziano y lo ayudó a desarrollar su obra. De Humani Corporis Fabrica Libris Septem es la obra de Andrés Vesalio. Uno de los puntos más importantes de la obra fue pensar a dónde decidió Vesalio enviar su obra para que fuera editada, con Juan de Oporino a Basilea. Esto es muy importante porque él era el principal editor de calidad de libros en su momento. Fue finamente preparado el libro. Él tenía como objetivo y sabía que estaba transformando la historia de la medicina con este libro. Quiero destacar que para ese momento Vesalio ya no era profesor de la Escuela de Anatomía de Padua, porque la mayoría de los profesores de esa universidad eran galénicos. Y Vesalio estaba refutando que la anatomía que enseñaba Galeno por 1300 años había perdurado, estaba equivocada en más de 200 conceptos. Esto hizo que corrieran a Vesalio de la universidad. Vesalio tuvo otra gran decisión, dedicarle el libro a Carlos V, el emperador más importante en su momento, como lo puso en su libro. Esta es la dedicatoria del libro original en la Biblioteca Palafoxiana, donde quiero destacar ya en ella misma algunos apuntes originales de la obra que nosotros hicimos un facsimilar. No quisimos limpiarlo, porque algunos de los revisores de la historia de este libro han dicho que estos son apuntes muy importantes porque destacan en qué momento de la historia se hicieron las revisiones. En su libro, uno de los puntos más trascendentales del libro es, desde luego, la primera página editorial del libro, en donde podemos ver este bellísimo trabajo y complejo a la vez para haber sido desarrollado con las técnicas que se hicieron en aquel momento, como fue la clase de anatomía, en la que vamos a ver algunos aspectos importantes de ella. Destaco, todo tiene una simbología. En la obviedad del tiempo que tenemos, no podemos hablar de ello. La heráldica de Andrés Vesalio, la clase de anatomía, este es Vesalio. Aquí están sus detractores, que fueron muchos, la mayoría de los anatomistas y cirujanos de su momento, y cómo compara la cirugía comparativa viendo al perro y al mono, donde Galeno había hecho su descripción de la anatomía. Observemos en detalle la clase de anatomía. Este es Andrés Vesalio. Observemos la calidad del trabajo. Vesalio, en ese momento los profesores eran legistas. Con una vara larga enseñaba la anatomía y él decía que el profesor de anatomía debía estar pegado a sus alumnos revisando el cuerpo para ver cada una de las particularidades que eran importantes. También quiero mencionar que veamos la simpleza del material con el que Vesalio hacía sus disecciones. El libro consta de 7 volúmenes: sistema óseo, muscular, vascular, nervioso, órganos internos y cerebro, que fue como el ordenamiento que hizo desde entonces Galeno, y que curiosamente todos los libros como el Testit, como el Quirós, seguían prácticamente el mismo planteamiento. El primer volumen es sobre los cuerpos y cómo pueden ser conservados la estructura ósea. Y veamos en estos 2 únicos dibujos, que por obvio de tiempo no presento más, en los que podemos observar la calidad de los dibujos, el sombreado de los mismos, y sobre todo Vesalio nos estaba enseñando, en un tiempo en que la pintura prácticamente era hierática, nos está enseñando para qué nos servía nuestro cuerpo,
nuestra Constitución, y casi todas sus obras tienen un movimiento. Indudablemente que para el tiempo de Vesalio hubo grandes anatomistas que lo precedieron, como Leonardo da Vinci. Sin embargo, Vesalio y sus contemporáneos nunca conocieron la obra de da Vinci en sus dibujos de anatomía, porque estos aparecieron hasta el siglo XIX. Este es el libro segundo en el que está dedicado a los músculos, y estos solamente son dos de los diagramas donde podemos ver la capacidad de síntesis, de enseñanza, la técnica didáctica que manejaba Vesalio intentando enseñar a cada una de las estructuras. Yo quisiera que todos nos desplazáramos a ese tiempo. Obviamente, aunque tenía el permiso de Costarini, no estaba permitido revisar cuerpos. Esa es una. Segundo, las limitaciones, el calor para los cuerpos, no había refrigeradores, y observemos la calidad de los detalles de cada una de sus pinturas. Es un verdadero portento de trabajo artístico en cada uno de ellos. El libro 3 es sobre la circulación, donde podemos ver en cada uno de sus dibujos el conocimiento que tenía. Yo quiero destacar cómo disecaba esos cuerpos, cómo pudo enseñar cada una de esas partes y describirlas en forma tan precisa en su libro, que estaba escrito, también quiero mencionarlo, en latín. El libro cuarto era sobre el sistema nervioso. Observemos la complejidad de los trabajos. Sigamos pensando que esto fue tallado en madera y que la calidad y la dificultad debe haber sido muy grande. Aunque la madera era de peral, era una madera dura, sin duda destruyó o lastimó algunos de los dibujos. El libro 5 habla sobre los sistemas, básicamente el tubo digestivo. Y es un portento, esta es mi área de trabajo, soy cirujano gastroenterólogo, y no puedo más que maravillarme en la precisión de la anatomía que él tiene en cada uno de sus dibujos. Quiero destacar que cada dibujo tiene señalamientos que después son descritos en forma por demás extraordinaria por Vesalio en todo el desarrollo de su libro. El libro 6 habla sobre el tórax, corazón y pulmones. Qué descripciones, como ven ustedes, esta belleza de trabajo para buscar cuál es la posición adecuada para podernos enseñar la calidad. Y también quiero volver a señalar, y que sea yo, aunque sea reiterativo, en la calidad de los dibujos. Todo esto hace que esta obra sea de singular importancia. Si el libro es extraordinario, cuando llegamos al libro 7, en la que se ve el trabajo sobre el cerebro, la precisión de lo que Vesalio conocía de cómo estaba constituido el cerebro, nos resulta por demás portentoso para su momento. A través de la humanidad, el libro de Vesalio ha tenido diferentes conceptualizaciones. Al principio, Vesalio fue muy criticado por todos sus contemporáneos, no se le apoyó, e inclusive por la religión, que en ese momento ya estaba la Inquisición, y aunque él era el médico de Carlos V, el hecho de que Juan de Oporino hubiera escrito el libro que era un protestante, el hecho de que los dibujos demostraran todas las partes nobles del cuerpo, hacía que este libro fuera repudiado por la misma religión, fuera hecho a un lado, e inclusive hay muchos dibujos en los cuales se observa taparrabos en los que se plantearon en algunas de sus imágenes. Sin embargo, a través de los siglos, y esto después voy a hablar de un libro extraordinario, se fue encontrando el interés que existía en este libro. Al principio fueron los libros en algunos, los dueños eran algunos personajes, posteriormente se fue estableciendo en algunas bibliotecas, en algunos monasterios, y uno de los que les dio mayor difusión a estos libros, sin duda, fueron William Osler y Harvey Cushing, quienes destacaron que era el libro más importante en la historia de la medicina y fue el que hizo que en Estados Unidos existieran algunas obras originales, de lo que hablaré más tarde. Este es el libro que yo hacía mención. Es una extraordinaria revisión de un trabajo exhaustivo de estos autores, quienes buscaron, a través de muchos años,
cómo poder encontrar en dónde están ubicados cada uno de estos libros. Mencionaba yo que al principio estos libros estuvieron en colecciones particulares, después fueron pasando a colecciones personales, después en el siglo XIX tuvo un gran auge y las universidades empezaron a adquirir el libro. Insisto en el libro que tenemos en México, insisto en el libro de la Biblioteca Palafoxiana, como ustedes pueden ver aquí. Toda América Latina, Sao Paulo tiene un libro en malas condiciones, Buenos Aires tiene otro, y toda América Latina y el resto de nuestro país carecía de un libro. Esto lo supimos posteriormente nosotros. Podemos ver que la mayor concentración estuvo en el Imperio Germánico, persistió ahí por siglos la colección de los libros de Vesalio. Vesalio hizo dos ediciones, una de 1543 y otra en 1555, que es de donde hay más libros. Londres, en el siglo XIX, fue donde más se compraron 60 volúmenes de golpe de estos libros. ¿Qué precio tienen estos libros? En el momento que Vesalio hizo su libro, que era de una gran calidad, el libro costaba 4 florines. Esto, si lo equiparamos a comidas, ellos lo equiparan con 24 comidas de pescado. Hoy, en el siglo XXI, y al finales del siglo XX principalmente, se vendió uno de estos libros en $400,000. Eso es lo que cuesta el libro que tenemos en la Biblioteca Palafoxiana. Esos $400,000 hoy equivalen a 24,000 alimentos de los que en aquella época consideraban como comida de pescado. Es decir, el precio hoy se ha vuelto notablemente fuerte. Y esto fue en función de cómo fue adquiriendo la importancia, de cómo trascendió el Vesalio para transformar la medicina medieval en una medicina moderna. Este es Vesalio. Vesalio fallece en 1564 porque uno de los problemas que tuvo fue que Felipe II se le mencionó que Vesalio había trabajado con un cadáver y él le pidió que se fuera a Jerusalén a expiar sus culpas, y de regreso este anatomista murió solo en la isla de Santé, una de las hermosas islas griegas. Fueron muchos años para que Vesalio tuviera un reconocimiento. Hoy, esta es la forma en que enseñamos la anatomía, y desde luego esto es lo que nos facilita a los cirujanos, el poder entender para qué sirve nuestro cuerpo humano. Pero ¿quién fue ese gran precursor? Fue Andrés Vesalio. Después el doctor Tapia hablará sobre las técnicas digitales para poder enseñar con simuladores, pero estos grandes simuladores digitales son los que hoy nos permiten saber lo que nosotros conocemos y rendir un homenaje a Andrés Vesalio. ¿Qué fue lo que Vesalio nos enseñó? Que la disección del cadáver era la única manera de aprender la anatomía. Nos dijo también que el profesor de anatomía debe ser un disector de cadáveres humanos para poder aprender esto, para poder entender la anatomía y entender la patología del cuerpo humano. Y también nos enseñó que la anatomía debe tener un rigor científico. Vuelvo a la Biblioteca Palafoxiana. Tuvimos la oportunidad, como presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, de enterarnos de que existía un volumen original, lo cual me pareció extraordinario. Conseguimos los recursos y nos llevaron muchos años, pero logramos hacer un facsímil, y ese facsímil lo hemos distribuido en estas universidades, 60 en la Universidad de México y en otras universidades de otros países que carecían de ello. Hoy tenemos el orgullo que ha sido recibido con gran complacencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la de Padua, en las academias de medicina de Francia. Y en nuestro país hemos tratado de que tenga una gran difusión. Me duele decirlo, pero el año pasado visité la Biblioteca Palafoxiana. Siendo un patrimonio de la humanidad, las condiciones que hoy existen son terribles. Y si pensamos que un solo libro cuesta aproximadamente $400,000, pensemos en esos 50,000 libros que están depositados en esa biblioteca con condiciones verdaderamente precarias de conservación y de cuidado. Esto habla
del desapego que se ha tenido a la cultura en nuestro país. Con este pensamiento de Vivitur ingenio caetat mortis el ingenio vivirá, pero todo lo demás perecerá, de Andrés Vesalio, quiero terminar mi participación y vuelvo a agradecer a las dos academias, Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, la oportunidad de poder transmitir estos conceptos. Muchas gracias al académico José Antonio Carrasco Rojas por esta brillante exposición. Enseguida quiero presentar a ustedes a nuestro segundo conferenciante, que es el académico doctor Jesús Tapia Jurado. Él fue presidente de la Academia Mexicana de Cirugía en el bienio 2017-2018. Él es cirujano, egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es jefe de la Unidad de Simulación de Posgrado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a dar el tema Vesalio a la simulación quirúrgica. Por favor, académico Tapia Jurado. Agradezco la amable invitación a los señores presidentes de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor José Álvarez Cherem, y al presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, académico doctor Felipe Cruz Vega, a esta sesión conjunta en donde el tema a tratar es avances de Vesalio a la simulación quirúrgica. Indudablemente que a lo largo de los siglos, los cirujanos hemos tenido siempre un sueño: generar al cirujano científico, que es aquel cirujano que tiene una comunicación asertiva, efectiva y segura, que hace un análisis sistemático, reflexivo y crítico de la información que le brinda el paciente, que tiene las habilidades clínicas y quirúrgicas completas, que transmite además el conocimiento en un ambiente humanista y ético, que investiga, innova y produce, y que brinda, por lo tanto, beneficio al paciente y a su sociedad. Es cierto, como ya mencionó el doctor Carrasco, a partir de Vesalio existían los cirujanos barberos, que curaban heridas, úlceras, realizaban sangrías, extraían cálculos vesicales, operaban cataratas, hernias, resolvían fracturas y luxaciones. Tal vez lo importante que nos dejan estos barberos es que forman la Sociedad de Barberos y Cirujanos en el 1540 como primera agrupación profesional que certificaba y además ofrecía instrucción a través de cursos de disección en cadáveres y cirugía. Un parteaguas en la cirugía fue el padre de la cirugía, Ambrosio Paré. Él fue un aprendiz de barbero, autodidacta, observador, seguidor de Vesalio, que diseñó múltiples prótesis para extremidades, ya que, como lo menciona en su libro, tuvo que ver mucho con las lesiones por armas de fuego tipo arcabuz, y de ahí la necesidad de diseñar prótesis. Pero además recomendó ya el uso de la hemostasia por ligadura, que antes se hacía mediante hierro candente, y la limpieza de las heridas, que antes se hacía con aceite hirviendo. A pesar de ser autodidacta, la Universidad de París le ofreció el doctorado en medicina en 1584. Para llegar a los momentos actuales, indudablemente que se tuvo que manejar múltiples situaciones para poder entender y dar buena solución al pre, al trans y al postoperatorio. Por lo tanto, hubo actividades muy comprometidas, atrevidas y valerosas. Algunas de ellas son, por ejemplo, Christopher Wren y Robert Boyle,
quienes administraban, inyectaban líquidos en animales de experimentación tipo vino, cerveza y opio para ver sus reacciones. Alguien muy atrevido y valeroso fue John Hunter, quien se inoculó pus de gonorrea para probar si era una enfermedad contagiosa, y de ahí que la padeció toda su vida. Inició los trasplantes con el trasplante de un espolón de un gallo a su cresta, pero tal vez lo más importante fue dejarnos esta frase: conocer los efectos de la enfermedad es conocer muy poco. Conocer la causa es lo más importante. Indudablemente siguieron pasando años y fue gracias a Battista Morgani y Bichat que podemos ir entendiendo este trabajo integrador hacia un paciente, donde el método clínico, anatómico y patológico se deben de ir avanzando para ir conociendo las causas de la enfermedad, pero además cómo se manifestaron para que en acciones futuras se puedan llegar a los diagnósticos más tempranos. Un gran avance fue la anestesia y la analgesia. Esta la inicia Weiss a través del óxido nitroso, y él mismo se extrae un diente bajo el efecto del óxido nitroso. Convenció a Warren para que lo hiciera en el Colegio de Cambridge, pero desgraciadamente el experimento fue todo una dificultad, ya que el paciente empezó a gritar en el procedimiento. Siguieron Morton y Jackson, quienes reemplazaron el óxido nitroso por éter, y gracias a ello también Warren pudo extirpar ya sin dolor un pequeño tumor cervical. Sitio especial tiene Semmelweis, quien nos dijo que no son los miasmas los que culpables de las infecciones, sino se atrevió a decir que son las manos de los médicos los que portan la infección en los casos de fiebre puerperal que le tocó vivir en la Viena de 1844. Y todo esto lo confirmó con la experiencia desagradable en su gran compañero, el doctor Goleschka, quien falleció por una herida de bisturí al estar realizando una autopsia en una mujer con fiebre puerperal y encontrarle hallazgos macroscópicos con las mismas deficiencias. Por lo tanto, en 1847 ordenó a sus estudiantes que se lavaran las manos con agua clorada y limpiaran sus uñas con cepillo duro antes de ingresar a la sala de labor, con lo cual pudo disminuir la mortalidad de 12.4 al 1.27%. Su publicación importante la hizo en 1861, la cual fue desdeñada en aquellos entonces. Otra gran figura fue Joseph Lister. Aquí parte ya más enérgicamente la antisepsia. Él observaba que las heridas expuestas se infectaban, producían pus, y que las heridas cerradas no lo hacían. Entonces él mencionaba que existía un polvo de enfermedad que era el que contaminaba a las heridas. Por lo tanto, rociaba ácido carbólico a las superficies de los pacientes que iba a operar para destruir algo que él sabía que existía y que estaba ahí volando. También diseñó materiales de sutura y ligadura estéril para poder cerrar heridas, y en 1867 dio a conocer sus técnicas de antisepsia en la prestigiosa revista The Lancet. Sin embargo, su trabajo también fue recibido con indiferencia para pasar unos 20 años para poder retomar sus ideas. En Alemania se inventa el autoclave, que es un esterilizador en base a calor húmedo, y por lo tanto se inicia el uso de ropa quirúrgica en los quirófanos, batas, sábanas, compresas, instrumental. Ya contábamos con el estéril. William Halsted, que inició los cursos de residencias médicas para los cirujanos en Estados Unidos, gracias al trabajo conjunto que hizo con Billroth en Viena, introduce el uso de guantes en los quirófanos. Mikulicz los mejora y además introduce el gorro y el cubrebocas en el acto quirúrgico.
Halsted, otro de los grandes. En él necesitamos recordar siempre sus pensamientos. Decía, necesitamos un sistema que seguramente lograremos para producir no solo cirujanos, sino cirujanos de excelencia que estimulen a médicos jóvenes a estudiar cirugía y a entregar toda su energía y su vida a elevar el conocimiento de la ciencia quirúrgica. Aquí lo vemos con grandes de la cirugía de la época, los doctores Welch, el doctor Osler, el doctor Kelly. Y una de sus frases que también deja a la posteridad son: las operaciones en sí mismo solo son una pequeña parte del procedimiento quirúrgico. Ya para el siglo pasado, el siglo XX, el Colegio Americano de Cirujanos hace ver las 5 grandes investigaciones y desarrollos que beneficiaron al paciente quirúrgico. Como número 1, los antibióticos, gracias al doctor Fleming. Las terapias intensivas iniciadas en el Hospital Johns Hopkins. El uso óptimo de la sangre, gracias a grandes investigaciones de hematólogos de gran prestigio. El apoyo nutricional, gracias al doctor Stanley Dudrick, quien aquí nos acompañó en un congreso junto con otros grandes académicos como el doctor Carrasco, el doctor Vega Malagón, el doctor Isela Machi, el doctor Benjamín Gallo. Además, el quinto invento, la quinta innovación de gran trascendencia en el siglo XX en beneficio del paciente quirúrgico fue indudablemente la cirugía de mínima invasión, que viene a traer menos trauma, menos dolor, menos complicaciones y una recuperación más temprana del paciente. Como vemos, la medicina y en particular la cirugía continúan avanzando a pasos agigantados. Ya estamos alcanzando el futuro. Lo que pensábamos que iba a haber en algunos años ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Los biomarcadores sanguíneos, las vacunas de cáncer, de infecciones en este año, el COVID ha demostrado que en corto tiempo se pueden obtener las vacunas. La composición molecular de los tumores, los trabajos sobre la microbiota, que es algo también sensacional, el CRISPR en la genética, y ya se cuenta con múltiples aplicaciones portátiles que tenemos pegadas a nuestro cuerpo, que nos están hablando y orientando sobre las condiciones de salud que tenemos. En particular en la cirugía, lo que va a venir a ayudar y apoyar en gran medida a ella es la imagenología de superposición, la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la bioimpresión 3D para obtener órganos y la sangre artificial. Así como la medicina y sus conocimientos han avanzado terriblemente, una problemática grave paralela es cómo transmitir todos estos conocimientos que día a día surgen. Y por fortuna empiezan a existir ya desde hace algunos años diversas posibilidades. La medicina basada en la evidencia, el aprendizaje centrado en el paciente, el basado en problemas, la medicina basada en resultados, la clase invertida, el residente como educador y las TICs que indudablemente han venido a mover el piso sobre cómo educar, cómo transmitir el conocimiento, cómo aprender. Una de esas técnicas es la simulación médico-quirúrgica, que es una metodología de aprendizaje que reproduce la realidad en un ambiente controlado y que mejora las competencias profesionales, tanto de conocimientos, de comunicación, de coordinación, de liderazgo y sobre todo psicomotrices. Sus objetivos son muy claros. Es un aprendizaje participativo, repetitivo, seguro, que permite el error y su corrección, que es selectivo, integrador, híbrido, ético y muchas otras cosas más. Y así ya tenemos sitios específicos de trabajo para la adquisición de habilidades y me atrevería a decir que esto no es nuevo. Ya desde Surrutra ya se empleaban las naranjas para sutura,
se empleaban los muñecos de hilos de algodón para poder resolver luxaciones y fracturas, en fin, pero la realidad nueva es que ahora se hacen bajo escenarios prácticamente reales, donde existen toda la serie de equipo y material indispensable para atender en forma urgente a los pacientes. Gracias a los grandes esfuerzos de nuestro señor director, el doctor Germán Fajardo Dolci, y de nuestro señor rector, el doctor Enrique Graue Vichers, podemos decir que en la unidad de simulación de posgrado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, contamos con un gran número de equipo y maniquís para poder llevar la estrategia de la simulación a todo el campo de nuestros residentes y de la educación continua de los cirujanos ya formados. Aquí ustedes pueden ver diferentes máquinas como esta, que ayuda en las cirugías de neurocirugía endovascular, de angiología endovascular, de cardiología, la colocación de stents, para la urología, para la ginecología, para la artroscopía, para los ultrasonidos, para la cirugía de mínima invasión, la endoscopía e inclusive ya la cirugía virtual con inmersión total. Además, contamos con otra serie de ayudas, múltiples maniquís, tejidos de animales ya sacrificados y últimamente, en los últimos años, el uso del modelo inerte humano, es decir, el cadáver, que gracias a los trabajos del doctor Diego Pineda, la forma de preservación de ellos es excelente y permiten un trabajo adecuado. Obviamente, estos trabajos, pues, hablan de que los costos de todos estos equipos son muy altos. Sin embargo, pues la obligación es disminuir los costos y uno de esos ejemplos son estos endotrainers de caja que fueron diseñados en la misma unidad a costos muy bajos y con beneficios muy grandes. Termino hablándoles sobre lo que viene ya, que además de esos quirófanos que van a contar con múltiple equipo, donde podemos ver al momento imágenes diversas del sujeto, con imágenes de superposición o virtuales o en impresión 3D, todo esto nos va a llevar a tener una réplica idéntica de nuestro paciente. Y con eso vamos a poder conocer relaciones anatómicas de él, las propias de él, las dimensiones de su lesión, los órganos afectados, los posibles sitios de sangrado, y nos permitirá tomar caminos diversos para el abordaje de las lesiones. En esta cirugía personalizada, el cirujano puede practicar antes y efectuar el procedimiento con más seguridad y menor trauma, gracias a todo el equipo, las imágenes que va a tener a su alcance. Para poder alcanzar todo esto, tal vez el reto mayor es que ya no aceptemos que la curva de aprendizaje es indispensable en nuestros estudiantes, ya que, como dice Fernández, la educación del médico moderno debe ser científica, actualizada, humanista, social, pero sobre todo ética. Y al respecto, sí nos informa que la simulación es una estrategia de aprendizaje ética, ya que protege al paciente al no emplearlo como objeto del aprendizaje. Termino con lo que muchos autores mencionan en la actualidad: tirar el paradigma de vea una, haga una y enseñe una, por uno nuevo, que desde mi particular punto de vista así lo anotamos. Vea una, simule hasta que adquiera la habilidad y ofrezca seguridad, practique lo suficiente para ser un experto y enseñe hasta que sus alumnos aprendan. Me fue muy grato compartir con ustedes esta sesión conjunta y los esperamos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, donde los esperamos en la unidad de simulación de posgrado con sus dos grandes centros de simulación, el médico y el quirúrgico.
Muchas gracias. Ahora tengo el honor de presentar al académico doctor Carlos Viescas Treviño. Él fue jefe de los servicios de otorrinolaringología del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos y posteriormente del Hospital Central Sur en la Ciudad de México. Profesor titular de posgrado de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y también fue presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1996. Actualmente es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a compartir un tema por demás interesante: bioética, presente y futuro. Adelante, doctor Viesca Treviño, por favor. Muchas gracias en primer lugar por esta invitación que me hacen para participar en esta sesión conjunta de nuestras dos academias, la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina, de las cuales yo me siento muy honrado de ser miembro. Y también me da mucho gusto estar platicando con ustedes después de que mis dos compañeros, el doctor Antonio Carrasco y el doctor Tapia, nos han hablado de dos aspectos importantísimos en la historia de la medicina universal, que es el desarrollo anatómico que se da a partir de Vesalio y lo que Jesús Tapia nos platica de esta nueva forma de estudiar la anatomía con, primero, la visualización con figuras plastinadas y después también con lo que serían simuladores en realidad virtual. A mí me tocó platicar un poco de la bioética, que justamente cae perfectamente en forma de aprovechando esta evolución y estas dos situaciones que nos han presentado. ¿Qué era la ética médica, antecesora de la bioética médica actual, indiscutible, en tiempos de Vesalio? Se hablaba de una ética hipocrática, de atención del paciente, pero ¿qué sucede en términos de las nuevas investigaciones? En el caso de Vesalio, investigaciones anatómicas, llevando a la disección de cadáveres cada vez más amplia de lo que se hacía en la Edad Media. Y con el gran problema que significaba la obtención de cadáveres en ese tiempo, que diferente pero no menos serio que el que ha significado en tiempos más recientes. ¿Y qué significa disecar un cadáver humano en relación con disecar animales? Aún hacer vivisección que daba muchas ventajas para un conocimiento de carácter ya no estrictamente anatómico, sino anatomofisiológico. ¿Qué es lo que se puede conocer y cuál es la necesidad de conocimiento? Pero ¿qué dimensiones éticas implica esto? Sabemos que para tiempos de Vesalio se planteaba que se podía disecar cadáveres siempre y cuando estos fueran o de infieles, es decir, que no pertenecieran a la Iglesia Católica, y también de criminales, es decir, gentes ajusticiadas por sus malos hechos y que lógicamente habían perdido la dignidad humana, si lo queremos ver de esta manera. La biografía de Vesalio nos plantea también alguna situación que puede ser complicada. ¿En qué sentido? Nos dice la historia que en 1561 él se vio involucrado en la disección de una persona que resultó que no estaba muerta. No sabemos los datos. En algunos textos nos dicen que fue una mujer, que era cercana a la corte, etc. Lo que sí sabemos es que hubo una acusación ante la Inquisición por hacer vivisección, que la Inquisición pretende penalizar a Vesalio, y aquí no vamos a entrar en detalles, pero está todo en el fondo. Hay un riesgo terrible de Felipe II y su gobierno con una Inquisición que está tratando de quitarle poder, de retomar el poder que tenía en España en otros tiempos y en otros muchos países de Europa que seguía manteniendo. Y por otra parte, también se plantea la defensa que
hace Felipe II de su médico de cabecera, pero el hecho final es que hay una situación en que no procede el juicio inquisitorial, es decir, la legalidad plantea la inocencia de Vesalio, pero Vesalio tiene que ofrecer a cambio hacer una peregrinación a Tierra Santa. Diríamos, la dimensión ética de un posible error, porque estamos seguros de que no se trataba de hacer vivisección, sino que seguramente fue un paciente en una catalepsia, no sabemos, y fue paciente y no cadáver. Va a Tierra Santa y muere de regreso en la isla de Sante, Saquintos, en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la ética que subyace a esto? Se puede y es válido disecar cadáveres. Se deben disecar cadáveres para un mayor conocimiento, pero se debe de ajustar. No vivisección de ninguna manera. Eso sigue planteándose hasta la actualidad. Pero segundo, hay un error jurídicamente objetable que no tiene lugar, no procede, no se sigue adelante, pero existe una responsabilidad moral que se paga con un viaje a Tierra Santa y con un perdón eclesiástico, de dimensión eclesiástica, pero finalmente un perdón moral de esta situación. Si nos saltamos a la actualidad, sabemos que la utilización de cadáveres para aprender anatomía y para aprender algunos aspectos fundamentales de técnicas quirúrgicas ha venido poco a poco siendo soslayado y se va sustituyendo, primero, cadáveres en los que se exhiben mejor las estructuras anatómicas, como sería con los procesos de plastinación puestos en boga en los últimos años, pero también la posibilidad de hacer disecciones de manera virtual. Y esto da una dimensión particular. ¿Qué está significando? Que con el desarrollo de la bioética en los últimos 50 años, justamente este año de 2021, cumple 50 años la publicación del libro clave de von Rensselaer-Potter, Bioethics, A Bridge to the Future. Ha venido a plantear que, de preferencia, debemos de buscar no situaciones invasivas hacia el cuerpo humano y que la utilización de cadáveres también está implicando reconsiderar qué es dignidad humana, qué es la defensa y la protección de esta dignidad humana, e inclusive plantear qué significa vulnerabilidad en términos de un cadáver. Sabemos que, en primer lugar, los cadáveres utilizados para disecciones siguen siendo cadáveres de personas no identificadas y no reclamadas. Ya no se habla de infieles, sino ahora se habla de personas no reclamadas, no identificadas, no identificables en términos jurídicos. Con esto, ¿qué sucede? Que se mantiene un anonimato, que es lo que da la dimensión ética de la posibilidad de esto. La segunda situación, se procede a plastinación de órganos con las diferentes técnicas que han sido bien explicadas, pero esto también está implicando que se va quitando, en cierto sentido, la humanidad de estos restos humanos. Es un resto plastinado, es un resto trabajado de otra manera. Sin embargo, esto también se va limitando y muchas veces quedan como piezas de exposición en las que se pueden observar, pero no disecar las estructuras. Y pasamos a la disección en términos virtuales. Esto, éticamente, ¿qué significa? Significa el deseo de no invadir cuerpos humanos, independientemente de que sean identificables o no identificables, y el interés fundamental de que nuestros estudiantes de medicina en la actualidad puedan seguir teniendo la capacidad no solo de reconocer las estructuras, sino disecar, aunque sea a partir de procedimientos en realidad virtual. Esto nos lleva a otra situación importante.
cómo debemos preparar a nuestros médicos para cumplir la primera situación de una bioética médica básica en la actualidad, que es decir, que nuestros médicos sepan todo lo que se debe saber en medicina y también están capacitados para hacer lo que se debe hacer. Y aquí vamos a la vieja disposición hipocrática, el concepto de tecné, que va mucho más allá de lo que significa técnico en la actualidad. Tecné significa saber, saber hacer y saber por qué se hace. Y la dimensión ética de cómo poder obtener una tecné en la enseñanza de la anatomía para nuestros futuros médicos, aplicable después a la cirugía, porque estamos entrando en una época en que se va dando el paso de una cirugía mediada por endoscopios, cirugías de mínima invasión, a lo que va cada vez anunciándose con más fuerza que sería una cirugía robótica, en la que se va a manejar un robot o se van a dar instrucciones o programar un robot para que trabaje, con lo que inclusive muchos aspectos de la manipulación directa van a tener que ser pasados a esta estructura tecnológica, a un robot, a la mano de un robot. Pero que eso no quiere decir que el que maneja el robot o el que programa el robot no tiene la capacidad de saber qué debe de disecar, cómo debe de disecar. Es decir, saber qué se hace, saber cómo se hace. Pero fundamental, y eso el robot difícilmente lo va a saber más allá de una programación estricta, es saber por qué y para qué se hace. Esta es la dimensión ética del acto médico de disección anatómica y de conocimiento anatómico que estamos viviendo en la actualidad y que se proyecta para los próximos años. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que un médico actual, médico cirujano, si seguimos planteando esto, y que esto va a depender de cómo evolucionan los planes de estudio de nuestras escuelas y facultades de medicina, para saber si en el momento en que egresan nuestros estudiantes ya podemos hablar de médico cirujano en términos de un mínimo de actividades de acción manual, queirón, mano, versus qué significa esto a nivel de las especialidades, en donde es mucho más definitiva esta situación. Y la primera responsabilidad, y aquí veremos una ética de la responsabilidad de docentes y de las gentes que están aprendiendo esta nueva faceta de su vida profesional, se juntan. Deben de saber y deben de saber hacer. Habilidad manual, conocimiento de carácter teórico, reconocimiento de estructuras que son las que van a tener que poner en presencia la habilidad manual. Esta es una primera situación de ética que se debe de llenar. Pero la segunda, ¿para qué? ¿Y qué hablaríamos? Hablar de una ética fundamentalmente orientada en términos de beneficencia. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba hasta hace poco tiempo, su fallecimiento, el doctor Edmond Pellegrino, en Washington, en el Instituto Kennedy de Washington, señalando un punto central. Beneficencia debe de seguir siendo el centro de toda actividad profesional de los equipos de atención de la salud. Muy en particular, si pensamos en actividades quirúrgicas y en actividades de aprendizaje de la anatomía. ¿Beneficencia en qué sentido? ¿Para qué se va a aplicar este conocimiento si estamos haciendo conocimiento anatómico? Para poder, primero, hacer diagnósticos correctos con todas las técnicas, y otra vez entra la tecnología, tenemos que saber interpretar los grandes logros de imagenología de que disponemos en la actualidad, que van mucho más allá de la simple exploración visual desde afuera del cuerpo, a la exploración endoscópica, después exploración armada a partir de los rayos X hasta los más modernos, técnicas de resonancia magnética y de todo lo que está viniendo día con día. Primero, conocer para poder diagnosticar, conocer estructuras y conocerlas correctamente e identificar en imagen. Pero después,
poder separar las estructuras para entonces desarrollar habilidades quirúrgicas. Aquí entra otra dimensión bioética fundamental en los tiempos actuales. Ha cambiado mucho la cirugía en términos de no el abordaje directo. Hablábamos de grandes incisiones, grandes cirujanos, situación ética. Hay que ver todo y hay que poder hacer las cosas bien con un campo de observación y de maniobras adecuado para poder hacer las cosas correctamente. Pasamos a cirugía de mínima invasión, que lógicamente va en beneficio del paciente y que constituye en la actualidad una responsabilidad bioética seria, básica. Pero de ahí pasamos mínima invasión a manipulación desde afuera y después a posibilidades de cirugía robótica, pero el cirujano debe de conocer qué es lo que está haciendo, pero ahora el punto central va a desarrollo de criterio, responsabilidad, y aquí tendríamos otro principio ético fundamental, responsabilidad para ejercer su criterio en términos de qué se puede hacer versus qué se debe hacer, qué es lo correcto que debe hacerse, no solamente en términos de una realidad estadística y de una orientación estadística, sino en términos de aplicación de criterios específicos para resolver, además de la base central de lo que sería una medicina basada en evidencias, en este caso una cirugía basada en experiencias, enfocarlo a la resolución de casos individuales, estrictamente individuales, otra vez teniendo en cuenta quién es el paciente, qué significa para él la cirugía de la que está siendo objeto, pero que como persona va a ser el sujeto de padecer o de disfrutar las limitaciones o la recuperación al máximo posible de sus funciones. Inclusive en algunos casos hablaríamos de superación de funciones, si pensamos en algunos tipos de cirugía ortopédica, por ejemplo, o pues, el aspecto más elemental, ¿qué significa eliminar un problema de atención en cirugía gástrica o en cirugía intestinal, por ejemplo, para mejorar tránsito intestinal, mejorar la absorción, etcétera? ¿Qué significa la extirpación de carcinoides, por ejemplo, en términos de metabolismo de serotonina? O sea, son cosas que deben de saberse y deben de plantearse en términos de cómo se puede orientar el mayor beneficio del paciente, eliminando una función alterada o una función exacerbada que está causando daño versus el restablecimiento de una función normal o inclusive de una función aumentada, mejorada. Tendríamos otro punto que es muy importante en términos éticos. La virtud preconizada desde Aristóteles para acá, que es la prudencia. ¿Qué significa prudencia? El saber establecer límites entre lo que se puede hacer y lo que es correcto, lo que se debe hacer. Aquí tendríamos, por un lado, el cirujano todopoderoso, diríamos, que tiene la capacidad quirúrgica de resecar, de conectar, de reconectar, de desconectar, de hacer y deshacer al interior del cuerpo humano. Versus el cirujano consciente que aplica ese saber y esa capacidad para él mismo imponerse límites. En este caso particular, hasta aquí. A partir de aquí, ya no. Esto es un punto central y va de la mano justamente con el ejercicio de esta virtud de prudencia. Y no en términos solamente de carácter del qué se puede hacer con un cuerpo, sino qué significa para la persona que es la propietaria de ese cuerpo, para decirlo de una forma muy llana, y para su vida. Tendríamos importancia bioética en la actualidad que toda intervención y acto quirúrgico y que todo conocimiento anatómico finalmente sean elementos básicos, elementos fundamentales para tratar de facilitar al máximo posible, porque aquí sabemos también que siempre estamos en un terreno de incertidumbre y que también estamos en un terreno en el que las situaciones particulares del individuo, de su recuperación,
tanto biológica como psicológica, como laboral, podríamos decir, van a ser diferentes. Y tanto también como la intención y la fuerza de voluntad de cada individuo van a funcionar de manera diferente. Algunas veces en más, otras veces en menos. Pero que todo esto debe de llevarnos a plantear como punto central y como punto final de una reflexión bioética en estos términos. ¿Cuál es el proyecto de vida que tiene este individuo, nuestro paciente, la persona sobre la cual estamos ejerciendo una actividad de este tipo, una actividad quirúrgica? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cómo se puede restablecer el proyecto de vida? Y cómo también como cirujanos y miembros, muchas veces dirigentes del equipo de atención de la salud que están a cargo de esta persona, ¿cómo podemos plantear si el proyecto de vida que tenía antes no puede ser igual? ¿Cómo se puede restablecer? ¿Cómo se puede reorientar? O inclusive cómo podemos encaminar a este paciente para establecer y desarrollar un proyecto de vida diferente del que tenía antes, si es que la mutilación, llámese funcional, llámese anatómica, de que ha sido objeto, le impida continuar con lo que estaba haciendo antes. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Tenemos ejemplos preciosos en la cirugía del siglo XX. Y estoy pensando en dos gentes muy, muy interesantes. Un Albert Schweitzer, médico con premio Nobel de la Paz por acciones médicas en el Congo africano, pero que ahí le debemos la invención de una mano mecánica para ponérsela a un organista que había perdido la mano, si no me equivoco, durante la Primera Guerra Mundial. O Sauerbruch, el gran cirujano de tórax, que también hace un brazo flexible desde el codo y en algunos casos antebrazo flexible para hacer una mano funcional con dedos, un pulgar que se opone y dedos que pueden ser prensiles y que pueden intentar restablecer la función del paciente al máximo posible. Los doy como ejemplos de hace prácticamente un siglo, o poquito más de un siglo, pero que nos están marcando justamente este cuidado. ¿Cómo estamos pensando a partir de un conocimiento anatómico en una dimensión ética que nos lleva a responsabilizarnos de ofrecer a nuestros pacientes el mayor rango posible de posibilidades para tener un proyecto de vida que sea lo más semejante al que tenían antes, o que el que se le ofrezca en sustitución tenga los satisfactores necesarios para que esta persona pueda tener una vida agradable, llamémosla una vida feliz. No diría productiva para no caer en la tentación de mercantilismo emocional en este caso, sino hablar de felicidad como punto central y como eje de la beneficencia, que sería el planteamiento bioético fundamental en estos términos. Con esto dejaría muchísimas cosas en cartera. Es un tema que se presta para seguir elucubrando, para pensar, para plantear más cosas. Pero en conclusión, diría, el conocimiento anatómico de la actualidad nos obliga a tener una responsabilidad bioético-médica mayor cada vez conforme más conocemos, mayor cada vez conforme más posibilidades tenemos de acción y responsabilidad encaminada a protección de la vulnerabilidad del paciente, a la búsqueda de la satisfacción de sus expectativas, una ética de la responsabilidad y con un común denominador de entender qué significa beneficencia. Beneficencia en el sentido más alto, más íntimo de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al académico doctor Carlos Viesca Treviño por su presentación.